jóvenes, vamos a trabajar el tema 1.3, que es Teorema de Pitágoras, parte 1. Dice que dado el triángulo ABC, tal que sea, lo vamos a llamar B, CB, lo vamos a llamar OBC, ¿verdad? Se va a llamar A. Y AB se va a llamar C. Es decir, que en este caso A y B representan catetos y la hipotenusa está representada por C. Con el ángulo BCA, que es este de acá, igual a 90 grados. Que nos pide que demostremos que al sumar el cuadrado de A con el cuadrado de B, vamos a obtener como resultado el cuadrado de C. Es decir, que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, aplicando el procedimiento de la clase 1. La demostración nosotros la tenemos en esta parte. Se hacen las prolongaciones y se construyen los triángulos congruentes al triángulo original y surge este cuadrado mayor. Ya sabemos entonces que para nuestra forma 1 de demostrar, es decir, para nuestra área 1 vamos a sumar los dos catetos, el cateto B más el cateto A. Y eso lo elevamos al cuadrado porque así obtenemos el área del cuadrado grande. Por eso tenemos aquí A más B al cuadrado. Ya sabemos que aquí se aplican los productos notables, es decir, que A cuadrado más 2AB más B cuadrado, es decir, el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y la forma 2 que nosotros tenemos es simplemente, ¿verdad?, que esa es una manera de calcular todo el área del cuadrado grande. La otra manera es sumar el área morada más los 4 triángulos. Entonces por eso se escribe de esta manera. C cuadrado. ¿Por qué C cuadrado? Porque recordemos que para este cuadrado morado cada lado mide C. Y el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Por eso se escribe C cuadrado. Y con eso ya tenemos representada esta parte morada. Ahora solo falta sumarle 4 veces los triángulos. Por eso se escribe 4 por A por B entre 2. Porque ya sabemos que es base por altura entre 2 para el área del triángulo. Y si yo divido 4 entre 2 me queda 2AB. Esta misma área es la misma que obtuvimos de la manera 1. Ambas representan la misma figura, solo que de manera distinta. Ahora bien, por lo tanto se tiene que área 1 es igual a área 2. Y se hacen las igualaciones. A cuadrado más 2AB más B cuadrado, ¿qué es esto? Es igual a C cuadrado más 2AB. Ahora, si nos fijamos, aparentemente las letras con las que se escriben son diferentes, pero comparten en común 2AB. Ahí. Entonces, si comparten 2AB, significa que C cuadrado equivale a tener A cuadrado más B cuadrado. Y de ahí obtenemos entonces el teorema de Pitágoras, que la suma del cuadrado de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y eso es lo que nos dice acá. En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Es decir, que si los triángulos rectángulos son, los lados del triángulo rectángulo son A, B y C, se va a cumplir que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y este resultado se conoce como el teorema de Pitágoras. Lo que ustedes van a hacer acá es comprobar si se cumple el teorema de Pitágoras para estos tres triángulos. Recordemos, ¿verdad? Los dos lados que forman el ángulo recto son los catetos. Y el lado opuesto a ese ángulo es la hipotenusa. Voy a explicar un ejemplo entonces similar a lo que ustedes van a hacer. Si tenemos ese triángulo, por ejemplo, lo primero que podemos hacer siempre antes de resolver el ejercicio es nombrarlo. Aquí tengo el ángulo recto, significa que estos dos son los catetos. Yo le puedo llamar A ese cateto, le puedo llamar B a este otro cateto. Y el lado que está opuesto al ángulo recto que está enfrente, ese sería C. Una vez que ya los nombré, simplemente voy a aplicar entonces el teorema de Pitágoras, que me dice el cuadrado de A más el cuadrado de B es igual al cuadrado de C. Es decir, el cuadrado de la suma de los dos catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, para mí A vale 6. Entonces significa que 6 al cuadrado más B vale 9 más 9 al cuadrado es igual a C. Pero C vale raíz cuadrada de 17, de 117.
y eso también va al cuadrado. Bueno, vamos a ver si se cumple el teorema de Pitágoras entonces para este ejercicio. Entonces lo que tendríamos que hacer es elevar 6 al cuadrado, es 36, más 9 al cuadrado es 81. Tengo una raíz cuadrada elevada a un exponente cuadrado, entonces se elimina la raíz con el exponente y sale 117. Ahora basta con sumar 36 más 81. Y si nosotros sumamos 36 más 81, obtenemos 117. Y 117 es igual a 117, entonces sí se cumplió. Se cumple entonces que al sumar el cuadrado de los dos catetos, eso me va a dar igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces este mismo proceso detallado ahí será lo que ustedes van a hacer acá. En cada uno de esos triángulos, si les da igual al cuadrado de la hipotenusa, entonces quiere decir que sí se cumple el teorema de Pitágoras. Lo vamos a resolver, entonces les recomiendo siempre nombrar y escribirle las letras correspondientes a cada uno de los lados de esos triángulos.